profesor, compañeros, tengan todos ustedes una excelente mañana. En esta oportunidad vamos a exponer un artículo el cual está titulado Energía y patrones de tamaño corporal interespecífico de la fauna de anfibios en Europa y América del Norte. Anuros siguen la regla de Bergman, urodelos su inverso. Entonces, la reducción del área de superficie en relación al volumen, por lo tanto, mayor potencial de conservación de calor de los animales de gran tamaño de cuerpo, ha llevado a Bergman a predecir que dentro del grupo endotérmicos estrechamente relacionados, las especies más grandes serían abundantes en climas fríos y las especies más pequeñas en las zonas más cálidas. Años después, Renz elaboró una versión interespecífica de esta regla, que indica que dentro de una especie en particular, los individuos más grandes deben ser frecuentes en climas fríos. Desde entonces, varias investigaciones se han realizado por biogeógrafos como por ecologistas. El gradiente de Bergman y su inversión se ha observado en ectotérmicos tanto a nivel intraespecífico e interespecífico. Estos hallazgos no solo sugieren que el clima podría ser un determinante en la distribución del tamaño corporal dentro de los animales de sangre fría, sino que también enfatizan la necesidad de una hipótesis que se adapten específicamente a los animales con capacidad limitada para termorregular y cuya temperatura corporal dependa también de la conservación y la ganancia de calor. Como consecuencia, en el artículo proponen la hipótesis de equilibrio térmico para demostrar este patrón, siendo que agrupan en dos grupos, los termorreguladores y los termoconformadores. Por ejemplo, las pocas especies de anuros, ranas y sapos en las que estas cuestiones han sido investigadas muestran capacidades termorreguladoras para aumentar la ganancia de calor y la conservación de la misma. Sin embargo, dado que se cree que las actividades de termorregulación son poco frecuentes entre los urodelas, en la presente investigación el objetivo es describir el patrón de tamaño corporal de amplia escala geográfica de fauna de anfibios en Europa y en América del Norte y explorar los posibles procesos subyacentes a este patrón. Proponen la hipótesis de equilibrio térmico como la más adecuada. Sin embargo, utilizan otras hipótesis como la dependencia de tamaño, capacidad de migración, productividad primaria, estacionalidad y disponibilidad de agua. Bueno, para poder describir este patrón, el primer paso sería encontrar los mapas de distribución de las especies, para lo cual ellos utilizaron bibliografía de diferentes trabajos y al final obtuvieron 31 especies de anuros en Europa, 81 en América del Norte, en relación urodelas 18 en Europa y 135 especies en América del Norte. Para obtener el tamaño corporal de las especies se utilizó la longitud corporal, siendo que para anfibios fue de la siguiente manera, tomando la medida desde la boca hasta la parte final del cuerpo y en el caso de urodelas la longitud total, incluyendo la zona caudal. Posterior a esto se produjo cuadrículas, células o píxeles en los mapas de América del Norte y Europa, de un tamaño de 110 por 110 kilómetros, en la cual se colocó la longitud media del cuerpo de las especies que se encuentren en dichos píxeles en escala logarítmica, para evitar la diferencia de tamaños, ya que existen especies de pequeño porte y de grandes tamaños. Como predictores ambientales o posibles explicadores de este patrón de distribución de tamaños corporales, se tomó en cuenta el balance térmico, la dependencia del tamaño, la capacidad de migración, la productividad primaria, la estacionalidad y la disponibilidad de agua. En relación a los análisis, cada análisis se hizo independientemente por separado, tanto para urodela como para anuros. En un primer paso se realizó una correlación de Pearson seleccionando el tamaño corporal y las variables. Posterior a esto se realizó una regresión múltiple, la cual es un análisis multivariado por mínimos cuadrados ordinarios para generar modelos ambientales incluyendo los múltiples predictores simultáneamente. Por último, se utilizó el criterio de información de Akaike para evaluar el soporte relativo de cada hipótesis para ver qué modelo es más explicativo. Por último, para finalizar, se compararon los padrones de autocorrelación espacial en el tamaño corporal medio con los modelos de regresión múltiple para evaluar cómo estos modelos explican la variación espacial con el tamaño corporal. Entonces, encontraron como resultado que, como se mira en el gráfico,
La figura A y la figura B corresponden a anuras y la figura C y D corresponden a las urodelas. Siendo que para anuros el tamaño medio de la fauna en la región europea aumenta hacia el norte como también en América del Norte. Esto muestra realmente que está marcado por la regla de Berman. Lo inverso se observa en las urodelas, siendo que en América del Norte, en la parte central, se mira un tamaño corporal medio en una mancha. Esto corresponde al hotspot ya conocido para este grupo de urodelas. En el siguiente gráfico se mira la correlación el resultado de la correlación de todos los predictores ambientales que se realizaron, siendo que el predictor más fuerte fue el potencial de evapotranspiración, que respondía para los dos grupos, mismo que para anuros tanto en América del Norte como en Europa, siendo una asociación negativa, como se mira en el gráfico A, que corresponde a anuros de Europa, y en el gráfico B para anuros de América del Norte. Y lo contrario en urodelas, tanto la figura C, que es para Europa, y la figura D para América del Norte, que la respuesta es positiva en relación al tamaño corporal medio y la evapotranspiración potencial. En el siguiente cuadro se puede observar que de todos los modelos analizados, los que asociaban la evapotranspiración potencial o PET es la que más predecía en los dos grupos para las dos áreas estudiadas. Como anuros en Europa, los predictores de PET junto con el AET, que sería evapotranspiración actual, y otros hacen un total de 66%, y anuros en América del Norte haciendo un 47%. Para urodelas es el mismo padrón. Cuando se juntaban los dos predictores, el evapotranspiración potencial y evapotranspiración real, es las que más responden con un 57% para Europa y América del Norte con un 47%. Bueno, entonces es evidente que existe un padrón biogeográfico claro en la media del tamaño corporal de los anfibios, siendo entonces que para anuros aumenta su tamaño hacia el norte, tanto en la región de América del Norte y en Europa. Y en el caso de urodelos exhiben una tendencia inversa, volviéndose más grandes hacia latitudes meridionales en Europa, y en el caso de América del Norte hacia el este. Se encontró una fuerte asociación entre los gradientes geográficos del tamaño corporal y la variación espacial de evapotranspiración potencial, la cual en sí corresponde a una medida directa de energía ambiental, tomando en cuenta el calor y la luz, lo que en sí está correlacionado directamente con la temperatura. Entonces podríamos decir, o se podría decir, que los anuros tienden a ser más grandes y los urodelas más pequeñas en zonas con baja energía, ya que de las 6 explicaciones para los padrones del tamaño corporal, el mejor soporte fue la hipótesis del equilibrio térmico. Más también hay que tener en cuenta de que los dos grupos presentan bow plans diferentes. El bow plan de anura hace relación a la superficie volumen más baja y por lo tanto una menor capacidad de obtener calor en comparación con los urodelos. Más, los anuros también parecen tener otra capacidad de generar un exceso de temperatura por ajustes fisiológicos o conductas que aumentan su ganancia de calor. Por el contrario, los urodelos se benefician de tener el cuerpo alargado, lo que les permite una mejor adquisición de calor. Por otro lado, vale la pena también señalar que los padrones observados son potencialmente sensibles a los efectos de autocorrelación filogenética. Es decir, las especies son estrechamente relacionadas, tienden a tener tamaños de cuerpos similares. Entonces es muy probable también que este padrón tenga que ver más con un proceso filogenético que con un patrón de temperatura o otros padrones ambientales. Más, en la presente investigación no se tomó en cuenta esto, lo cual se sugiere que para análisis futuros o investigaciones futuras se tiene que tener muy en cuenta las relaciones filogenéticas de las especies.
Entonces, esta investigación sugiere que la geografía del tamaño del cuerpo de los anfibios podría ser particularmente sensible también al cambio climático, ya que existen especies de mayor tamaño en las zonas frías y los cambios climáticos, el aumento de temperatura afectaría directamente a las poblaciones, a las comunidades y a las interacciones ecológicas dentro de los ambientes naturales. Por otro lado, aunque las tendencias del tamaño corporal encontradas en el nivel interespecífico no han sido necesariamente reproducidas a nivel intraespecífico, los autores señalan de que es muy razonable tener en cuenta de que esta hipótesis del equilibrio térmico podría extenderse también a explicar los gradientes intraespecíficos. En resumen, para concluir, los resultados apoyan mejor la hipótesis del equilibrio térmico como una explicación adaptativa para los patrones de tamaño corporal observados en los anuros y urodelas, y que las mayores capacidades termorregulatorias entre los anuros les permiten alcanzar tamaños mayores en áreas de baja energía, optimizando activamente el equilibrio entre las tasas de calefacción y de enfriamiento. Eso es todo, compañeros. Muchas gracias.